Existe una limitante muy grande que la gente desconoce cuando creas un agente de inteligencia artificial en Go High Level. Pues tienes básicamente dos caminos: crearlo basado en prompts o crearlo basado en un diagrama o en un flujo. Pero las dos opciones tienen una limitante real que mucha gente desconoce. Y eso hace que muchas veces con nuestros clientes tengamos que utilizar algunas opciones que no son nativas de la plataforma, pero que nosotros, a través de nuestros agentes de inteligencia artificial y de nuestras integraciones propias, lo hacemos y lo solucionamos para nuestros clientes. Vamos en este video a hablar sobre esta limitante y sobre todo, ¿cuándo debo elegir o por qué debería elegir entre un agente con inteligencia artificial basado en prompts versus un agente con inteligencia artificial basado en diagramas? Bienvenido, bienvenida. Si estás pensando en adquirir Go High Level, pues puedes hacerlo a través de nuestro link de Partners. Y de esa manera vas a acceder a una cantidad increíble de bonos, empezando por soporte 1-a-1 personalizado, ilimitado y de por vida vía WhatsApp, sesiones 1-a-1 vía Zoom ilimitadas, tutoriales completos en video en español, 10 cursos extras de negocios digitales, construcción de tu academia, de tu página, de tu embudo completamente gratis. Y tienes también la opción, ojo, súper importante, tienes la opción de adquirir una cuenta. Si no eres agencia, si eres un cliente final, adquirir una cuenta por solo $79 al mes a través de nuestra agencia Dax Engine. Pero lo mejor no está en el precio. Lo mejor está en que la cuenta de $79 al mes tiene incluido nuestro equipo técnico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros construimos de por vida lo que tú necesites, incluido en ese precio de $79 al mes. Es decir, que ya no vas a necesitar contratar a un informático, a un experto en programación, a un constructor de embudos. En absoluto, nosotros lo hacemos todo por ti. Te podemos construir este tipo de agentes en 24 horas, todo incluido en el precio de $79 al mes. Así que revisa la información que está acá abajo. Si quieres más información, ingresa a nuestra página. Allí en el menú, en la parte superior, vas a ver la opción de 79. Revísala, que te puede interesar de verdad. Tenemos muchísimos clientes que están de verdad contentos y satisfechos con todo el trabajo que estamos haciendo y con todas las implementaciones que realizamos en sus cuentas, que realmente les están volando la cabeza. Vamos entonces ahora hacia la cuenta de Go High Level para mostrarte cuáles son las opciones, cuándo utilizar la una, cuándo utilizar la otra y cuál es la verdadera limitante. Te comparto la pantalla. Aquí estamos ya dentro de nuestra cuenta de prueba. Cuando tú estás acá en la parte de agentes de IA, te vas a la parte de conversación IA. Aquí pues tienes acá todos tus agentes y acá tú le das en crear bot. Acá te muestra dos opciones. La primera opción es un bot basado en prompts y la otra es un bot basado en flujos. ¿Cuál es la diferencia? El bot basado en prompts es, digámoslo de alguna manera, más libre, más inteligente. ¿A qué me refiero? A que puede pensar de forma libre y responder de manera mucho más libre sin tener que ceñirse a algo específico que tú estás creando. En cambio, el bot basado en flujos debe seguir un flujo preestablecido que tú has creado para ese bot. ¿De acuerdo? Entonces son dos cosas completamente diferentes e independientes. Ahora, ¿cuál es la limitante? Pues bueno, mira, el detalle es que cuando utilizo lo uno o lo otro, te voy a poner ejemplos prácticos. Si es que yo tengo un bot que quiero que haga atención al cliente y que quiero que responda en base a, no sé, a un documento donde está toda la información de mi empresa. Entonces, el bot se puede leer el documento y en base a eso puede responder cualquier pregunta que le hagan mis clientes. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un negocio donde vendo seguros? Y entonces yo lo que necesito es que cuando una persona me pregunta por un seguro,
yo le pregunto en base a una serie de datos que yo necesito para el seguro tipo A, una serie de datos para el seguro tipo B, una serie de datos para el seguro tipo C, y así tengo 20 tipos diferentes de seguros. En ese caso no te sirve el bot basado en prompts. ¿Por qué? Y aquí es donde viene la limitante más grande de los agentes de Go High Level. La ventana de contexto se le queda corta porque tiene límites. No puedes poner todo el contexto que quieres allí. Y entonces te toca irte por el otro lado. Te voy a mostrar casos prácticos. ¿Qué es lo que pasa si hacemos un bot basado en prompts? Voy a dar clic en crear nuevo. De hecho te dice, ¿quieres para preguntas y respuestas? Bueno, voy a empezar desde cero, continuar. Ok, aquí colocas tú un nombre. Bueno, configuraciones que ya hemos visto en otros tutoriales. A lo que voy es acá. Objetivos del bot, ¿sí? En objetivos del bot, vamos a irnos hacia acá. Me dice que no tengo todavía ciertos campos guardados. Déjame ver si es que me pide esto. Pongámosle aquí así y veamos si con esto ya nos permite avanzar. ¿De acuerdo? Guardar. Ok, entonces vamos a objetivos del bot. Cuando estoy en objetivos del bot, mira, acá tengo personalidad, acá tengo objetivo y aquí tengo información adicional. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si esta información adicional, yo le repito muchas veces, mira, ha superado el límite de palabras? A esto me refiero cuando te digo que hay una limitante clara en el contexto que yo le puedo dar a mi bot. Entonces, si es que yo tengo muchísimas instrucciones que darle, como en este caso, voy a llegar a un punto en el que supero el límite de palabras. Son 5,000 palabras. Bueno, eso puede cambiar, pero por ahora. Y entonces ya no puedo darle más instrucciones. ¿Y qué pasa si yo tenía que aquí darle las instrucciones de los 20 tipos diferentes de seguros que tengo? Pues no puedo. Simplemente no puedo. ¿Qué es lo que hace la gente que no sabe cómo funciona esta herramienta? Dice, bueno, entonces me voy a entrenamiento del bot y en entrenamiento del bot puedo yo sencillamente aquí colocar en preguntas frecuentes como la base del conocimiento o puedo poner acá en tablas o yo qué sé. No funciona así. Cuando tú tienes este tipo de bots, lo que debes hacer es crear uno basado en flujos. Pero ¿cuál es el problema de crear un bot basado en flujos? Que te quedas con algo como esto. Te lo voy a mostrar acá. Y no lo hago más pequeño porque no se puede visualizar todo si es que lo hago más pequeño. Mira, aquí está el 48%. Pero ¿te fijas? ¿Te fijas cómo está construido todo esto? Mira todos los flujos que tiene hasta acá abajo y todas las redirecciones y cómo está construido este bot basado en flujos. Realmente es muchísimo. Fíjate en todo lo que tenemos hasta acá. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El momento que yo me pongo a construir un bot basado en flujos, puedo terminar con un monstruo como este. El problema de crear algo así es que va a llegar un punto en el cual tú te vas a confundir y evidentemente mientras más grande es esto, más cuesta encontrar el punto en el cual está fallando. En ese punto es donde entramos nosotros con nuestras soluciones personalizadas y con nuestros agentes directamente en nuestros servidores virtuales de DAX Engine. ¿Qué es lo que hacen estos agentes en los servidores virtuales de DAX Engine? Pueden crear agentes sin límite de ventana de contexto que pueda ayudar de verdad a nuestros clientes sin tener que meterse en este rollo. Y es una solución perfectamente viable. Entonces, nosotros en determinados casos les ayudamos a nuestros clientes creando un bot acá basado en prompts. En otros casos les ayudamos a nuestros clientes creando un bot basado en flujos. Y en otros casos, cuando vemos que realmente es imposible, entonces les ayudamos creando un bot en función del uso de nuestros agentes de inteligencia artificial alojados en los servidores virtuales de DAX Engine. Y de esa manera encontramos la solución perfecta que se acople de forma clara a la situación de cada cliente. Entonces recuerda,
La próxima vez que vayas a construir un bot, primero pregúntate, ¿va a ser basado en prompts o basado en flujo? Basado en prompts si es que le vas a dar más libertad para que responda lo que quiera. Basado en flujo si es que debe ceñirse a algo específico. Y una vez que decidas, pasas a la construcción. Y si es que no sabes qué hacer, pues muy simple. Escríbenos a nuestro WhatsApp, está acá abajo. Estamos listos para ayudarte. Pues allí está la magia de Dax Engine, como partners de Go High Level. Te ayudamos en todo lo que necesites, te construimos todo lo que necesites, nuestro equipo trabaja contigo y todo de forma gratuita, como ya te lo acabé de indicar anteriormente. Así que si tienes alguna duda, pregunta con respecto a esto, déjalo acá abajo en los comentarios. Para mí será un gusto poder compartir información relevante y de valor contigo. Y pues escríbenos a nuestro WhatsApp si vas a adquirir ya una cuenta. Está acá abajo. Que la pases muy bien. Nos vemos en una próxima entrega.